Nosotros, como aquí comentamos ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum dice que va a enviar una iniciativa de reforma electoral que tocará varios puntos, el Instituto Nacional Electoral, y también pues se propone reducir el número de posiciones de representación proporcional en el Congreso de la Unión. Y todo esto, el motivo por el que habló de esto ayer fue porque pregunta explícita, una pregunta pues de esas muy cómodas que con frecuencia le hacen en la conferencia mañanera, pues dijo que el INE en la calificación de la elección para la Suprema Corte del pasado 1 de junio se extralimitó al votar sobre esta elección de ministros de la Suprema Corte dentro de la elección judicial. Vamos a hablar al respecto con Jaime Rivera, consejero electoral del INE. ¿Cómo estás, Jaime? Buen día. Buen día, Pascal. Me da mucho gusto saludarte. Estoy a tus órdenes. Gracias. Bueno, dice la presidenta que ustedes votaron algo que tendría que haber sido materia del Tribunal Electoral, no del Consejo General del INE. ¿Qué dices tú? La Constitución y la ley le dan la facultad expresa al Consejo General del INE de hacer el cómputo final de las votaciones para juzgadores, así como para declarar la validez de esas elecciones. Uh-huh. Lo que está reservado para el tribunal es la eventual nulidad de la elección, pero es algo diferente. De tal manera que no hubo extralimitación, sino ejercicio de atribuciones expresamente establecidas por la Constitución y por la ley. ¿Cómo entender entonces, y probablemente me digas, pues hay que preguntarle a ella, pero como sea me gustaría conocer tu punto de vista, ¿por qué diría una cosa así la Presidenta de la República? No lo sé, pero sí me llama la atención que casi a renglón seguido de ese juicio sobre el ejercicio de nuestras atribuciones, uh-huh, haya invocado la necesidad de una reforma electoral. Me parece que no es una buena motivación para impulsar una reforma electoral el desacuerdo con las posiciones que hayan tomado algunos consejeros electorales. Debería haber razones más profundas. Pues sí, porque si bien es cierto que ya había hablado en ocasiones anteriores de una reforma, como tú mencionas, pues esto lo hizo a renglón seguido, es decir, dijo que se habían extralimitado e inmediatamente después habló de esta reforma. ¿Qué te pareció el contenido o digamos el adelanto de reforma electoral que ella pretende proponer al Congreso de la Unión? Inclusive antes del contenido, creo que es válido hacer una consideración general. Una reforma electoral que establece las reglas del juego para competir por el poder, debe ser pactada con todas las principales fuerzas políticas, de tal manera que represente a todos y establezca reglas imparciales que eventualmente permitan que la oposición pueda ganar una elección. Uh-huh. Si se hace una reforma electoral por parte o con el voto exclusivo y la opinión exclusiva de una sola fuerza política o un bloque de fuerzas aliadas permanentemente, esto no augura imparcialidad y equidad en la competencia electoral, y podría ser eventualmente imposible que la oposición vuelva a ganar. Tú, además de ser consejero electoral, has sido estudioso de este tema por mucho tiempo, conocedor de los procesos de reforma político-electoral que ha habido en el país, pues desde hace décadas, ¿no? Podríamos remontarnos a los años 60 o incluso antes, en cuanto a las reformas que se han hecho y que le han ido abriendo el paso, pues prácticamente todas ellas, a una mayor representación por parte de las fuerzas políticas. ¿Qué opinas de limitar, como decía yo en la introducción de nuestra entrevista, el número de posiciones
plurinominales en el Congreso? La representación proporcional, conocida coloquialmente y no con mucha exactitud como diputados plurinominales, la representación proporcional es un mecanismo que utilizan la mayoría de los estados democráticos en el mundo justamente para hacer más proporcional la distribución de votos populares con la representación política en las cámaras y en otros órganos de gobierno. De tal manera que, de hecho, en México, a partir de 1977, que se introdujo formalmente una forma de representación proporcional, fue el camino que fue abriendo poco a poco no solo la representación de diputados en la Cámara, en las cámaras locales también, sino le dio a la oposición una visibilidad pública, una posibilidad de debatir y de exponerse ante la opinión pública que con el tiempo se tocó la alternancia. Sin esa representación proporcional, habría sido imposible que la oposición llegara a ganar la mayoría en las cámaras. Bueno, estamos ahí. Perdón, Jaime, es que estamos perdiendo un poco de lo que nos estás comentando. No sé si estés en movimiento. Pero bueno, resumo lo que has dicho. La representación proporcional fue la que permitió a la oposición en los años 70, 80, 90 adquirir una mayor visibilidad pública y eventualmente le abrió la puerta a poder ganar elecciones y llegar al poder. Así es. Y hay otro elemento que contribuyó a hacer más equitativa la competencia, que fue el financiamiento público a los partidos. Antes del financiamiento público a los partidos, lo que había era el financiamiento ilegal por parte del gobierno al partido oficial. Y eso era lo más inequitativo y habría hecho imposible que la oposición ganara alguna vez. Una última pregunta, nos queda un minutito. ¿Es cara nuestra democracia? ¿Es demasiado cara? ¿Tendría que reducirse el costo de nuestra democracia? Yo creo que es razonable evaluar el costo de la democracia y evaluar el financiamiento a los partidos. Pero con objetividad, no con prejuicios. Y sin duda lo más caro para el país es no tener democracia y no tener una representación equitativa en los órganos de representación y de gobierno. Esto es más caro. Pues muy bien, Jaime, vamos a seguir este tema porque ya que ella mencionó que va a presentar esta reforma, pues suponemos que habrá una enorme discusión en torno de esto y nos gustaría siempre contar con tu punto de vista. Muchas gracias, Jaime. Gracias a ti, Pascal.